Continuamos en Objetivo Vizcaya en esta tarde de martes. Bueno, tenemos un gran libro y tenemos a su autor. Queremos dar la bienvenida en esta tarde aquí en Objetivo Vizcaya en Tele7 a Gorka Pérez de la Peña Oleaga. Buenas tardes. Arratsaldeon, Gorka, bienvenido. Bueno, tenemos en nuestras manos, así como en exclusiva, esta auténtica joya. Gorka, tú como historiador de la arquitectura, escritor, con más de 30 libros a tus espaldas y además algunos de los libros que es una auténtica guía, ¿no?, de la arquitectura tanto de Bilbao como de Baracaldo, que por cierto, te has encontrado con el concejal de Cultura de Baracaldo, y en este caso te sumerges en la vida y obra de Luis de Arana y Goiri, que no solamente fue un político, un ideólogo del nacionalismo vasco, cofundador, como he dicho al comienzo del programa, del Partido Nacionalista Vasco, junto con su hermano Sabino, sino que, y esto quizá seguramente es lo más desconocido, lo que quieres descubrir en este libro, Gorka, que fue un gran arquitecto. Sí, eso es la gran joya de la corona, que se decía que Luis de Arana Goiri no había hecho nada. Yo personalmente, que trabajo en mi línea de investigación en la arquitectura y urbanismo del siglo XIX y XX, es una cosa que me sacaba de quicio absolutamente, porque sabía de su arquitectura y había personas, catedráticos y gente con un perfil profesional muy alto que escribían libros, como hay un caso concreto y dice que Luis de Arana Goiri no había hecho nada más que el palo de la Icurriña, con grosería, y eso lo asentaba en fuentes metodológicas rigurosas encima. Entonces, obviamente, era muy necesario en un punto dado que hubiera una oportunidad para romper con esos atavismos que se establecen del conocimiento, se van repitiendo como objeto común y se convierten en verdad. Y eso es un drama, que las mentiras, de tanto contarlas, se convierten en verdad. Y a veces hay que romper... Poner las cosas en su sitio, sí, ¿no, Gorka? Y revertir las situaciones y poner a los personajes en el justo valor que se lo merecen. Y es que además era una manera también como de atacar la figura de Luis de Arana, ¿no?, o de descalificarle, el decir, estudió arquitectura pero no ejerció, no hizo nada, ¿no? Efectivamente, quiero decir, en una visión que se ha hecho del nacionalismo vasco interesada y muy torpe, pues cualquier elemento servía para hacer la crítica y decir, bueno, un personaje que se va a hacer una estudio y luego no es capaz de ejercer la arquitectura porque no sabe dibujar, porque es un incapaz y una persona que no estaba a la altura de las circunstancias. Un elemento más en la crítica destructiva, vamos. Y eso, pero claro, el problema es que muchas de esas críticas se han hecho por personas que están, a veces en la propia universidad, hay gente que son que imponen la condición ideológica sobre la condición científica, y eso es absolutamente imperdonable, vamos. Y de ahí la necesidad, dijiste, bueno, voy a escribir este libro, voy a contar, ¿no?, la verdad y todo lo que creó, ¿no?, lo que ideó, los proyectos, lo que hizo como arquitecto, porque el tema político ya está, ¿no?, de sobra sabido. El tema de la arquitectura, de esos proyectos que hizo Luis de Arana, están plasmados, la mayoría de ellos están plasmados aquí, sí, ¿no, Gorka? Sí, la iniciativa del libro fue un empeño de la familia enormemente, fue un empeño tremendo que sabía de su nieto, de Iñaki Arana, que tenía una clara conciencia de la trascendencia y del papel de su abuelo, y entonces siempre él quiso reivindicar su papel como político y arquitecto. Entonces, de su papel de político se hizo una monografía hace 2 años y a continuación vino esta. Quiero decir, a mí me contactó porque yo, como trabajo, soy historiador de arquitectura contemporánea, en mi línea de investigación, como he dicho antes, estaba Luis de Arana Goiri, lo sabía por mis investigaciones. Entonces, como es evidentemente construir la monografía de un arquitecto desde cero, no conservándose en archivo, es un reto de proporciones gigantescas, quiero decir, y más cuando estamos hablando de 444 obras. Hacer un proceso de localizar 400 obras, hacer el trabajo de campo, el trabajo de archivo, datar la documentación, es un trabajo arduo y muy difícil. Entonces, como sabían de mi conocimiento y mi formación, pues entonces, para poder hacer una cosa que sea en tiempo eficaz y real, para eso hay que utilizar el conocimiento y la experiencia, porque si no, de otra manera, es inabordable cuando se quiere hacer en el tiempo que se ha hecho esa labor titánica de recuperar su obra, estudiarla, analizarla, clasificarla, y por eso ese es el reto. Ya te digo, hemos pasado de decir que ha hecho el Palo de Icurriña a hacer 444 obras en total, que
el libro se seleccionan 105 como las obras más representativas de toda su trayectoria. Y eso combinado con su acción política, evidentemente no tuvo una dedicación en exclusiva. Sí, fue un trabajo un poquito discontinuo, ¿no? Con esos importantes trabajos, pero bueno, combinado con su labor política hizo que bueno, tuviera un poquito discontinuidad en su trabajo, ¿no? Como arquitecto. Sí, es que en la idea cuando él acaba la carrera en 1993 es confiar a su hermano la acción política y la construcción del proyecto nacionalista vasco, y él su idea después de la carrera es haber hecho el ejercicio profesional, pero evidentemente cuando su hermano le pide intervenir en el proyecto y colaborar con él, lógicamente el proyecto del nacionalismo vasco es una idea, el proyecto inicial que mete en la cabeza el tema del nacionalismo es Luis A. Sabino, entonces tiene que colaborar, y entonces su circunstancia política condiciona mucho su labor arquitectónica, claro, porque estamos hablando de que hay que montar un partido desde la nada, desde cero, y construir. O sea, también fue un arquitecto entonces, ¿no? Sí. ¿No? También construyó un partido político. Esto también hay que, ¿no? Sí. Hay que destacarlo como libro, arquitecto de siempre. Sí, en el libro se cuenta su parte biográfica, se hace una introducción biográfica general, se resumen sus datos, todos los datos fundamentales desde el punto de vista político, profesional, para entender la globalidad y la complejidad del personaje, que tiene una personalidad absolutamente muy rica, muy variada, con muchos matices, y no es la uniformidad que nos ha tenido que aprender con un esquema lineal y cerrado. Y luego también, evidentemente, eso también se complementa con el análisis de su arquitectura, como he dicho, por las obras y analizándolas por estilos, vamos. ¿Dónde estudia? Primero, ¿cómo comienza su labor como arquitecto? ¿Dónde estudia Luis de Arana? Inicia la carrera en la Escuela de Arquitectura de Madrid, pero su madre le obligan a hacer un cambio hacia la Escuela de Arquitectura de Barcelona, y ese viene forzado porque quiere que los dos hermanos, Luis y Sabino, estudien en la Escuela de Arquitectura de Barcelona conjuntamente. Entonces él tiene que trasladar de la Escuela de Madrid a la de Barcelona. Y claro, esa es una gran oportunidad, porque el que es el constructor del nacionalismo estudia en una de las mejores escuelas de arquitectura del momento de Europa, donde se forma la generación vanguardista del modernismo catalán y de la gran figura de Gaudí. Tiene la oportunidad de contactar y con una arquitectura que está ligado también al nacionalismo catalán, al romanticismo, la vuelta a lo local, junto a esa acción de formación cultural, estudia la carrera por libre, tiene la posibilidad de asistir a actos en Cataluña, a tomar contactos también con personajes de la vida cultural catalana. Quiero decir que tiene una formación, una base cultural muy rica desde el punto de vista como arquitecto en su formación en la Escuela de Arquitectura, y también desde el ámbito personal de las inquietudes tanto políticas como profesionales. Asistiendo a artes, estamos hablando de una de las ciudades más dinámicas desde el punto cultural en el momento en Europa, con la Exposición Universal de 1998, por ejemplo. Que es decir, que nos habla ya una base muy diferente de la imagen que eso se estaba vendiendo de una persona hermética, como es el nacionalismo, que es una cosa antiguaya, metido en el mundo rural. Que es decir, que está, ya desde la base está cambiando los esquemas, está abierto al mundo, a las tendencias de ese momento, conociendo lo mejor de la época y estudiando en las mejores escuelas de arquitectura. Y esa es la gran base que luego le permite tener esa formación científica para estructurar un partido político y para ejercer su profesión de arquitecto y tener una buena formación de dibujo. Y ojo, que estudie la carrera por libre, que eso es un mérito extraordinario. O sea, vamos a redescubrir el personaje, ¿no?, a través de este libro, ¿no, Gorka? Sí, quiero decir también que si hay una parte biográfica que te digo antes, porque hay otra monografía hecha sobre la parte política que hizo Jean-Claude Lagonde, que es un gran libro. Pero la parte biográfica está entreverada con la parte política. Yo lo que he intentado es, a partir del libro de Jean-Claude Lagonde y de las nuevas cosas que se han descubierto de esa biografía, es tratar a través por años los hechos biográficos más importantes, para que de un vistazo rápido se pueda visualizar desde su nacimiento hasta su fallecimiento los datos más trascendentes desde el punto de vista de su rica persona, como antes, político, cultural. Por ejemplo, estaba apuntado a la Sociedad Filarmónica,
lectura, era un melómano, era un apasionado de la bibliofilia, sobre tema vasco, quiero decir, tiene unos componentes muy interesantes, vamos, por eso, y ahí se resume muy bien, y esa parte también es muy importante para conocer. Es la parte fundamental, una parte importante de para conocer al arquitecto, conocer su biografía y a continuación conocer su obra. Para conocer su obra te voy a pasar el libro, Gorka. ¿Alguno de esos trabajos, de esos proyectos, cuál destacarías o cuál nos puedes mostrar ahora mismo la gente, no sé, por la importancia, por la... Primero, antes que eso, habría que explicar que, en el periodo que él trabaja, Luis de Anagoiri, trabaja desde 1893 hasta 1936, en que tiene que marchar al exilio. Entonces hay dos fases, como antes comentabas, una fase inicial desde 1893 hasta los años 20, con la dictadura cuando se la primera guerra, que ahí prácticamente domina mucho el efecto político y entonces su labor arquitectónica es más limitada. Entonces ahí hay dos estilos que desarrolla: la arquitectura ecléctica y el modernismo. Ahí, por ejemplo, son lenguajes, ya te digo, de comienzos del siglo, de finales del XIX y comienzos del siglo XX. Y ahí, por ejemplo, hay una casa muy interesante, por ejemplo, la arquitectura modernista, la Casa Goicoechea, que fue el primer Bachoqui, un edificio construido en el año 1911 en Las Arenas. Es un edificio muy interesante en esas fases iniciales de la formación de Luis de Anagoiri. Por ejemplo, es un edificio absolutamente desconocido, inédito. Luego tiene una fase de madurez, que es donde se concentra todo el grueso de su obra, que es a partir de los años 20, de la dictadura Primo de Rivera, con la dictadura separa la política, entonces hay una dedicación más intensa a la arquitectura. Y ahí está el nudo más importante de su obra, que es su aportación a la arquitectura neovasca, a la arquitectura art déco y al racionalismo. Es decir, lo neovasco es algo normal y lógico, como arquitectura, como su formación, y tiene obras muy destacadas, como la Casa de los Vasquitos, de los Aldeanos, en Bilbao, en la calle Aretxabaleta 8, que es una casa de 1928 muy interesante, con unas pinturas. Por ejemplo, es un edificio emblemático, pero lo sorprendente de Luis de Anagoiri, en su mentalidad, que es la mentalidad tradicional, es que es capaz de abrirse a la modernidad de su tiempo, es decir, dar el salto. Es un caso único, porque es un arquitecto formado en el eclecticismo de finales del siglo XIX y por su edad es uno de los pocos casos de los arquitectos vizcaínos que da el salto de la tradición que representa los lenguajes históricos del neovasco y del eclecticismo a la modernidad del art déco y el racionalismo. Y hace casas racionalistas en Bilbao, y casas de art déco. Es uno de los arquitectos. Art déco es el arte se llama al arte de artes decorativas de París del año 25, de ahí viene el origen. Y por ejemplo, todo ese grueso de art déco y racionalismo es el culmen y la sorpresa tremenda para rehacer una imagen de una visión de un personaje que se le planteaba como un dogmático tradicional encerrado en la ruralidad y no abierto a la ciudad y al mundo. ¿Y por qué poner esta imagen de Luis de Anagoiri con todos estos trabajos, que ha demostrado, que lo reflejas en el libro, Gorka, que pues un buen arquitecto, ¿no? Y además, como comentas, completo, ¿no? Y que no estaba encerrado en ese, como comentan, ¿no? En ese mundo rural, sino que se abría a la modernidad. ¿Y por qué ponerle esta imagen, ¿no? Porque eso es un problema político al final. Esos son los estereotipos que se han hecho de la historia del nacionalismo vasco. Hay mucho estereotipo y mucho lugar común y se van repitiendo, como te he dicho antes, constantemente, y a veces mentiras contadas 1000 veces parece que son verdades. ¿Te has encontrado con algún, no sé, vamos a decir, problema o a la hora de elaborar el libro, aunque has contado con el apoyo, por supuesto, fundamental, y han sido los que han contactado contigo, la familia de Luis de Anagoiri, pero no sé si te has encontrado con alguna puerta cerrada, con alguien que has intentado, o algún documento que has intentado ver o descubrir y has visto que no estaba claro? ¿Te has encontrado con algún problema a la hora de elaborar el libro? No, quiero decir, bueno, eso quiero decir, hay una cosa que los investigadores tenemos muy claro, que es la tenacidad. Creemos en los proyectos que hacemos y en la aportación que hacemos con los proyectos y en la vocación social que supone. Es decir, cuando nosotros hacemos, y eso es muy importante, cuando nosotros hacemos el trabajo de campo y consultamos archivos, perseguimos el rigor y la información
cueste lo que cueste. Y aunque la verdad esté sepultada entre archivos y archivos de mentiras, ¿no? De no verdades. Sí, quiero decir, el ejercicio de las humanidades tienen que estar sometidas a un rigor científico, sin generar dudas, y hay que contar las cosas de acuerdo a la realidad que son. Lo que pasa es que muchas veces esas historias se han mal contado porque se han puesto por encima de lo científico otras consideraciones que no son esas, como te decía antes, que son primar cuestiones ideológicas por un interés concreto, parcial o inmediato. Y eso es lo que al final deforma la realidad. Claro, pero cuando tienes la oportunidad de saber yo sabía dónde me metía, tienes la oportunidad de saber que vas a tiro hecho y que hay una mina que descubrir, vamos, el ánimo para hacerlo es indestructible, y además que luego tenemos la capacidad y la convicción de implicar a la gente que trabaja, al fotógrafo, al diseñador, a la imprenta, a las familias propietarias de esas viviendas, que muchos nos han abierto esas puertas, a las personas anónimas de la ciudad que nos han permitido acceder a los edificios para fotografiar desde los suyos un edificio que está enfrente de Luis de Anagoiri. Quiero decir, que luego transmitimos, en los proyectos transmitimos ilusión por un conocimiento de una realidad. Es que lo importante del libro, cuando esté hecho, yo lo sé por experiencia, es que va a haber mucha gente que va a querer ver esas obras. Personas anónimas que van a leerlo, van a hacer una lectura visual, que luego leerán los textos, que luego irán a hacer un trabajo de campo y ver los edificios e intentarán hacer inventario. Eso es muy interesante. Eso es otra manera de cómo una obra científica puede tener el mismo recorrido y el mismo calor que tiene una obra literaria. Cuando uno quiere descubrir un personaje y se va a una ciudad, pues es el mismo proceso. Pero este es mucho mejor porque lo tienes delante de tus ojos y es una oportunidad que tienes para descubrir algo que nunca habías visto. Colabora, publica este libro, ¿no?